Capítulo 1. El silencio del olvido. Ilumbe era un pueblo envuelto en rutina y susurros. Ori regresó tras años de ausencia cuando su sobrino Dennis fue acusado de un crimen brutal, el asesinato de un compañero de instituto. Los medios hablaron del caso como otro acto de violencia juvenil. Pero Ori no creyó la versión oficial. Dennis siempre había sido diferente, introspectivo, amante de la fotografía, y con una mirada que parecía buscar respuestas en el horizonte. El día de su detención, sus ojos estaban vacíos, como si supiera que nadie iba a escucharlo. Ori sintió una punzada en el pecho, la misma que sintió años atrás cuando decidió marcharse, dejando atrás a su hermana Mónica y a un pueblo que siempre lo vio como un forastero. Decidido a descubrir la verdad, Ori comenzó a reconstruir los pasos de Dennis. Había grietas en la historia, pruebas circunstanciales, una confesión sin grabación y un juicio apresurado. Mónica, devastada, apenas podía sostenerse. Le confesó a Ori que Dennis había cambiado semanas antes del crimen. Se había vuelto más callado, paranoico, como si alguien lo vigilara. Ori visitó el lugar del asesinato, un parque abandonado al borde del bosque. Allí encontró algo que la policía ignoró, una cadena rota, medio enterrada en la tierra húmeda, y una caja de fósforos con un logo extraño. Pequeños detalles que no encajaban con el retrato de un crimen pasional entre adolescentes. En ese pueblo donde todos se conocen, nadie hablaba del caso. Un silencio denso lo envolvía todo. Pero Ori sabía que la verdad estaba allí, entre las grietas del olvido. Decidió quedarse. No solo por Dennis, sino por todas las preguntas que nadie se atrevía a hacer. Capítulo 2. Huellas en la penumbra. Ori comenzó a investigar el entorno de Dennis. Lo primero fue hablar con sus amigos. O mejor dicho, los que quedaban. Sayoa, una joven brillante con aspiraciones de estudiar periodismo, era la única que aún defendía a Dennis. Le habló de cómo, semanas antes del crimen, él comenzó a reunirse con un grupo de chicos mayores, en su mayoría exalumnos del instituto. Gente con conexiones oscuras y reputaciones ambiguas. Uno de ellos era Julen, un joven con antecedentes por vandalismo y tráfico de drogas a pequeña escala. Sayoa pensaba que Julen había manipulado a Dennis, que lo había metido en algo turbio. Ori quiso hablar con Julen, pero el joven había desaparecido días después del arresto de Dennis. Mientras tanto, Olaya, una agente de la policía local, comenzó a tener dudas. Revisando el expediente, notó irregularidades, fechas que no cuadraban, testigos omitidos, pruebas sin peritaje. Recordaba a Dennis como un chico reservado, pero nunca violento. Empezó a investigar por su cuenta, a escondidas de sus superiores. Ori recibió una copia del expediente gracias a un antiguo contacto en la fiscalía. Entre los documentos, encontró una fotografía tomada el día del crimen por una cámara de seguridad cercana. En la imagen, Dennis aparece junto a Julen y otra figura difusa, irreconocible. Era una pista, pero también una amenaza. ¿Quién era ese tercero? ¿Y por qué nadie lo mencionaba? Esa noche, alguien arrojó una piedra contra la ventana de la casa de Ori. Atada, una nota. Deja de escarbar. Pero él ya había empezado, y no pensaba detenerse. Capítulo 3. Sombras del expediente. La advertencia no detuvo a Ori. Al contrario, lo impulsó. Con ayuda de Sayoa, comenzó a reconstruir el perfil de Julen. Descubrieron que formaba parte de un programa municipal de reinserción juvenil, uno dirigido por el concejal Iñaki Larrabe. Un hombre carismático, progresista, pero con rumores a sus espaldas. Desvío de fondos,
favoritismos, vínculos con empresas de seguridad privada. Olaya, mientras tanto, se infiltró en los archivos policiales. Descubrió que el testimonio clave contra Dennis venía de un informante anónimo. Pero al revisar los registros, notó que ese testimonio fue añadido después del cierre formal del expediente. Eso era ilegal y peligroso. Decidió contactar a Ori. En una reunión secreta en la vieja biblioteca del pueblo, compartieron lo que sabían. Las piezas comenzaban a encajar, pero la imagen era perturbadora. Dennis, sin saberlo, había estado cerca de una red de corrupción que usaba a jóvenes vulnerables como escudo. Y cuando captó algo con su cámara, se convirtió en el objetivo. Sayoa encontró un archivo antiguo en la laptop de Dennis. Una carpeta de fotos titulada Ilumbe Real. En ella, imágenes de callejones, edificios abandonados y una foto borrosa que mostraba a Iñaki Larrabe junto a Julen y a un tercer hombre, idéntico al de la cámara de seguridad. El miedo crecía, pero también la determinación. La historia oficial tenía fisuras, y ellos estaban decididos a romperla por completo. Capítulo 4. El rostro del engaño. Olaya investigó al tercer hombre. Usando software de reconocimiento facial cruzado con archivos policiales antiguos, dio con un nombre, Ander Velasco, antiguo agente de inteligencia autonómica, desaparecido tras un escándalo de escuchas ilegales. Oficialmente, estaba muerto. Pero allí estaba, en fotos recientes, vinculado a Iñaki y a Julen. Mientras tanto, Ori siguió la pista del logo en la caja de fósforos. Pertenecía a un club privado a las afueras de Ilumbe, La Celda. Fingiendo ser un reportero, se infiltró. Lo que encontró fue inquietante. Un lugar de reuniones discretas para empresarios, funcionarios y antiguos agentes. En una de las salas privadas, reconoció la decoración que aparecía en una de las fotos de Dennis. Una noche, Sayoa fue seguida al salir de casa. Logró despistar a su perseguidor, pero estaba asustada. Decidieron que no podían confiar en nadie. Ni en la policía, ni en los medios, ni siquiera en algunos vecinos. Estaban solos. Ori, Olaya y Sayoa consolidaron lo que sabían en un dossier. Si algo les pasaba, al menos alguien encontraría las piezas del rompecabezas. Dennis seguía preso, cada vez más aislado. Pero sabía que no estaba olvidado. Ori lo visitó. Le habló de sus avances, y por primera vez, Dennis derramó una lágrima. Capítulo 5. La máscara de la justicia. La presión aumentaba. Olaya fue apartada de su cargo con una excusa administrativa. Su superior, que había ignorado durante meses las inconsistencias del caso Dennis, ahora firmaba su baja con una frialdad mecánica. Era una advertencia clara. Sabían que estaba involucrada. Ori recibió un mensaje anónimo con una ubicación. Un antiguo taller mecánico abandonado. Allí encontró a Julen. Estaba sucio, nervioso, tembloroso. Le confesó entre susurros que Dennis no había cometido el crimen, que fue testigo de algo que no debía haber, una transacción clandestina entre Ander y otro hombre, justo en el parque. Dennis fotografió todo, y por eso lo silenciaron. Julen les dio una dirección, una cabaña en el bosque donde guardaban documentos. Al llegar, encontraron una caja de metal enterrada bajo las tablas del suelo. Dentro, documentos, memorias USB y más fotografías. Todo apuntaba a una red de corrupción que vinculaba a empresarios, políticos y exagentes. Con ese material, Sayoa contactó a una periodista de investigación en Bilbao, Ainhoa Zulueta. Ella aceptó revisar el dossier y colaborar.
pero necesitaban una prueba clave: el arma homicida que nunca fue encontrada. Capítulo 6. El eco del bosque. El amanecer en Ilumbe tenía un tono metálico ese día. Nubes grises rasgaban el cielo como si algo estuviera a punto de romperse. Olaya, mirando un mapa arrugado sobre la mesa de la librería, señaló un punto olvidado. Un viejo contenedor en el límite del bosque, donde alguna vez hubo una ruta forestal usada por madereros. Recordaba vagamente un testimonio descartado, uno que no figuraba en el expediente oficial. Un anciano que había visto a dos hombres esconder algo entre los desperdicios, de noche. Nadie le creyó. Pero ahora, cada detalle omitido podía ser oro. Ori, Olaya y Sayoa caminaron entre los árboles húmedos, el musgo tragándose sus pisadas. Al llegar, el contenedor oxidado parecía respirar con dificultad entre la maleza. Forzaron la puerta. El olor a metal y descomposición era insoportable. Revolviendo entre la chatarra, encontraron una caja de herramientas envuelta en trapos. Dentro, un cuchillo de cocina, largo, con el filo mellado. Olaya lo levantó con guantes. El mango tenía manchas oscuras, secas. Lo envolvieron en una bolsa térmica. Era una reliquia del horror, pero quizás también la llave de la justicia. Lo entregaron a Gorka Lizardi, un forense retirado y amigo de Ainhoa, quien todavía conservaba su laboratorio improvisado en un garaje suburbano. Días después, la noticia los golpeó como un vendaval. El ADN coincidía con la víctima, pero no con Dennis. El arma había estado allí todo ese tiempo, silenciada por el musgo del olvido. Ainhoa, con el alma temblando entre la rabia y la esperanza, publicó su reportaje más crudo. El hijo olvidado de Ilumbe. Una bomba de tinta que hizo vibrar los cimientos de todo el país. La gente salió a la calle. Las redes ardieron. Las llamadas a reabrir el caso se multiplicaron. Iñaki Larrabe, descubierto en el aeropuerto de Biarritz con pasaportes falsos, fue esposado ante las cámaras. Pero Ander se desvaneció otra vez, como una sombra que conoce los rincones donde nadie mira. Capítulo 7. El juicio del pueblo. El juzgado de Ilumbe se transformó en un escenario de drama nacional. Medios, activistas, curiosos, todos querían ver caer a los poderosos. Pero para Ori, Olaya y Sayoa, lo único importante era que Dennis tuviera voz por fin. Durante el juicio, Ori narró con precisión cada paso de su búsqueda. Había en su voz una mezcla de furia contenida y ternura protectora. Sayoa habló de las fotos de Dennis, de su talento para capturar la verdad sin que nadie lo supiera. Y Olaya, ya reintegrada a la fuerza policial gracias a la presión ciudadana, presentó pruebas que habían sido ocultas deliberadamente. Ainhoa, con su voz firme y pausada, destruyó uno a uno los argumentos de la fiscalía. Presentó su investigación, los vínculos, las pruebas ocultas, el arma del crimen, el ADN. Cuando Dennis subió al estrado, el silencio era total. Temblaba, pero no por miedo. Era un temblor de liberación. Dijo pocas palabras. Solo una frase quedó flotando en el aire. Yo no maté a nadie, pero a mí sí me mataron un poco cada día. El veredicto fue claro. Inocente. Hubo lágrimas. No de júbilo, sino de alivio. Un alivio que sangraba. Dennis abrazó a Ori, y luego a su madre, Mónica, que por fin pudo llorar sin miedo. El pueblo no aplaudió. Solo murmuró, como si aún no creyera del todo que la verdad había ganado. Iñaki fue condenado. Otros funcionarios y empresarios fueron arrestados. El sistema había sido sacudido, pero las heridas no sanan con titulares. Ander seguía libre, y en el corazón de todos, la inquietante certeza de que aún no era el final. Capítulo 8. Cenizas del ayer. Los meses siguientes fueron un intento torpe pero valiente de reconstrucción. Ori, después de años huyendo de Ilumbe, decidió quedarse. Abrió una librería café con Sayoa, justo en el local donde años atrás funcionó una panadería que ambos frecuentaban de niños.
Llamaron al lugar El Refugio. Dennis comenzó terapia intensiva. Los silencios seguían allí, pero algo en su mirada había cambiado. Ya no era un abismo. Era un pozo profundo, sí, pero uno que empezaba a llenarse de luz. A veces tomaba su cámara, a veces escribía. Mónica volvió a trabajar en la biblioteca del pueblo. No hablaba mucho, pero agradecía con los ojos cada gesto. Cada buenos días era una oración de supervivencia. Olaya, reintegrada, se convirtió en referente. Ya no solo era una policía, era un símbolo. Había pagado con su carrera, su tranquilidad y parte de su fe en la justicia. Pero lo volvería a hacer, dijo sin dudarlo. Y Ainhoa publicó El Hijo Olvidado como libro. Fue un éxito inmediato. Pero lo más importante, generó un debate nacional sobre justicia, corrupción y juventud. Sin embargo, en la última página dejó un espacio en blanco. Lo tituló Lo que aún no sabemos. Una noche, justo antes de cerrar la librería, Ori encontró una postal sin remitente en el buzón. Tenía una imagen de los acantilados de Ascorri. Detrás, escrita a mano con tinta negra. Aún estoy aquí. Era la letra de Ander. Capítulo 9. Cazadores de sombras. La postal no era solo una provocación, era una invitación. Olaya, Ori y Ainhoa comenzaron a seguir pistas. Contactaron a viejos conocidos de Ander, buscaron entre los márgenes de Europa, donde los exagentes y los secretos sin nombre se escondían como animales nocturnos. Descubrieron una red silenciosa que ofrecía nuevas identidades a fugitivos del Estado. Una de esas pistas los llevó a Croacia, a una ciudad costera donde el invierno llegaba con sal y niebla. Allí, Olaya creyó verlo. Fue un instante. Un rostro entre la multitud. La misma cicatriz, los mismos ojos que conoció en los archivos. Lo siguió entre callejones húmedos, pero el hombre desapareció entre los barcos. Como un fantasma. No tenían pruebas. Solo el eco del pasado repitiéndose. Ainhoa comenzó a redactar un nuevo libro, El arquitecto del miedo. Aún no sabía si lo terminaría. Capítulo 10. El susurro final. En Ilumbe, el viento ya no sonaba igual. Había cicatrices visibles y otras que dolían en silencio. Dennis, poco a poco, volvió a vivir. Participó en charlas sobre salud mental, sobre cómo el sistema puede destruir inocentes. No buscaba fama, sino comprensión. Ori, mirando cada tarde por la ventana de su librería, sabía que la historia no había terminado, pero también comprendía que no todas las verdades necesitan ser cazadas, algunas deben ser contadas, para que no vuelvan a repetirse. Una madrugada, encontró una carta bajo la puerta, sin remitente, sin fecha, solo un párrafo. Todos tenemos un precio, Ori. El tuyo fue la verdad, el mío el silencio. No nos volveremos a ver, pero sabrás de mí. Siempre. Era el final de un ciclo, pero no de la historia. Capítulo 11. El precio de la verdad. La verdad se había desbordado como un río contenido por décadas. La noche en que se reveló todo quedó grabada en la memoria del pueblo como una herida abierta, viva, que no cicatrizaba fácilmente. Pero no fue solo el pueblo el que sintió el peso del descubrimiento. Ori y Dennis, convertidos en el rostro visible de una búsqueda que nadie más se atrevió a iniciar, comenzaron a sentir las grietas internas que deja la verdad cuando se impone como un grito en medio del silencio. Ori, a pesar de su determinación, empezó a experimentar una profunda fatiga emocional. No era el tipo de cansancio que se cura durmiendo, sino uno más íntimo, existencial. En sus silencios revivía los rostros de quienes le dieron la espalda, de quienes prefirieron callar, incluso sabiendo. Sentía rabia, sí, pero también una tristeza punzante. Descubrir la verdad no solo significó liberar al pueblo del engaño,
sino también enfrentar el abismo de la indiferencia colectiva. En sus sueños, Ori veía una y otra vez las manos de su padre extendidas, pidiendo ayuda, y él corriendo, pero sin llegar nunca. La verdad tenía su precio. Había ganado respuestas, pero perdido la inocencia. Dennis, por su parte, vivía una batalla distinta. Mientras Ori exteriorizaba, él interiorizaba. Se convirtió en una figura callada, observadora, profundamente reflexiva. Su mente se llenó de preguntas que no sabía cómo responder. ¿Valió la pena? ¿Y si no hubieran dicho nada? ¿No habría sido más sencillo vivir como antes, con una mentira amable en lugar de una verdad dolorosa? Dennis cargaba con el peso de haber desenterrado historias que habían sido cuidadosamente escondidas. Sabía que muchos lo miraban ahora con temor, como si pudiera volver a levantar otra capa de tierra y revelar lo que cada uno escondía. El precio que pagaba no era solo la pérdida de relaciones, sino el aislamiento moral. Ser el que removió el pantano y obligó a todos a mirar el lodo. Pero el pueblo, el pueblo se debatía entre la culpa y la negación. Algunos lloraban al enterarse de la magnitud de lo encubierto, otros se refugiaban en el cinismo. Así es la vida, decían, pero nadie salía indemne. Se organizaban reuniones comunitarias, no tanto para sanar, sino para intentar comprender qué había pasado con su humanidad. ¿Cuántos sabían y callaron? ¿Cuántos sospechaban y no quisieron ver? Las escuelas empezaron a hablar de memoria histórica. Los jóvenes preguntaban a sus abuelos por qué callaron, y muchos ancianos bajaban la mirada, temblando no de frío, sino de vergüenza. El juicio no estaba en un tribunal. El juicio real, más profundo y duradero, era el juicio interno que cada uno enfrentaba en la soledad de su conciencia. Las noches se volvieron pesadas, porque el silencio de antes era más fácil de soportar que la reflexión de ahora. El precio de la verdad no fue solo la incomodidad, fue la ruptura del pacto tácito de silencio, y aunque muchos lo odiaron, en el fondo sabían que era necesario, porque sin esa verdad jamás habría una posibilidad de empezar de nuevo. Capítulo 12. Final o principio. La calma fue efímera. Justo cuando el pueblo intentaba aprender a caminar de nuevo con la carga del pasado a cuestas, apareció la sombra del que muchos creían desaparecido. Ander. Nadie supo cómo logró mantenerse oculto tanto tiempo. Algunos decían que nunca se fue, que se ocultó entre ellos, disfrazado de rutina. Otros aseguraban que tenía cómplices que lo protegían, porque el poder siempre encuentra quien le sirva por conveniencia o por miedo. Pero lo cierto es que Ander no solo volvió con una amenaza mayor. Si se hacía pública toda la documentación recuperada, que incluía nombres, fechas, complicidades y conexiones con figuras del presente, estallaría una ola de represalias que podría poner en riesgo a las familias del pueblo, empezando por Ori y Dennis. Los protagonistas se reunieron una noche en la vieja biblioteca que había sido su refugio durante la investigación. Allí, sentados entre libros que hablaban de libertad y justicia, debatieron la decisión más dura: exponerlo todo y correr el riesgo de ser destruidos, o desaparecer, guardar los documentos y conservarse vivos, esperando un mejor momento. Ori, con los ojos cansados pero firmes, dijo: si callamos ahora, nos volvemos ellos. ¿Tanto luchamos para terminar con miedo? Pero Dennis, siempre racional, replicó: ¿y si te matan? ¿De qué sirve entonces tu verdad si no hay nadie para contarla después? La discusión no era solo entre ellos, era un espejo de lo que pasaba en la sociedad.
Cada uno representaba un dilema humano: el impulso de justicia contra el instinto de supervivencia. Mientras debatían, Ander jugaba su última carta: liberar datos falsos que mezclaban verdades con mentiras para desacreditar toda la investigación, confundir, ensuciar, hacer que el pueblo dudara de lo que había descubierto. Esa noche, Ori tomó una decisión. Con ayuda de Dennis y otros que finalmente decidieron no ser cómplices del miedo, organizaron un acto público. Frente al corazón del pueblo, en la plaza, colocaron un mural con documentos auténticos, fotografías, grabaciones y testimonios. Lo llamaron La Verdad Sin Filtro. Lo hicieron sabiendo que sus vidas podrían cambiar para siempre, que incluso podrían terminar. Pero ocurrió algo inesperado. Las personas comenzaron a acercarse, primero en silencio, luego con lágrimas, finalmente con aplausos. Por primera vez en años, la verdad no fue un grito aislado, sino un eco que se replicaba en otras voces. Ander fue desenmascarado, y aunque intentó huir, ya no tenía sombra donde esconderse. Y así, mientras el sol se alzaba al día siguiente, nadie podía decir si era el final de una era o el principio de otra. Pero algo era claro: la verdad había echado raíces, y aunque doliera, nadie deseaba volver a vivir sin ella. Despedida final del video. La verdad puede incomodar, doler o incluso dividir, pero también tiene el poder de sanar, reconstruir y despertar lo mejor de nosotros. A lo largo de esta historia, Ori y Dennis no solo descubrieron secretos enterrados, también nos recordaron que el silencio puede ser cómplice, que la indiferencia es una forma de violencia y que muchas veces la valentía más grande es simplemente atreverse a decir: esto no está bien. Hoy, al igual que ellos, cada uno de nosotros se enfrenta una elección: callar o actuar. Mirar hacia otro lado o mirar de frente, proteger lo cómodo o defender lo correcto. Esta historia puede ser ficción, pero las decisiones que representa son profundamente reales. Y ahora quiero dejarte con algunas preguntas, no para que las respondas rápido, sino para que te acompañen un rato, porque tal vez en alguna de ellas se esconda también tu propia historia. 5 preguntas para reflexionar. ¿Cuántas veces has guardado silencio ante algo que sabías que estaba mal, solo por miedo a las consecuencias? ¿A quién le debes una verdad que has postergado por demasiado tiempo? ¿Qué te impide actuar cuando sabes que algo injusto está ocurriendo cerca de ti? ¿Te pareces más a Ori y Dennis o a quienes decidieron mirar hacia otro lado? ¿Crees que estamos educando a la próxima generación para ser valientes o para ser obedientes al miedo? Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te movió, compártela. Si te dejó pensando, coméntalo. Y si crees que otros también necesitan escucharla, no dudes en suscribirte. Aquí seguimos preguntando, buscando y sobre todo, no dejando que el silencio gane. Nos vemos en el próximo video.